Te explicaron. El cumplimiento de la ley es el amor. Así que no se debe guardar ninguna ley. Te indicaron. Cristo clavó la ley en la cruz. Por eso, no estamos obligados a obedecerla. Escuchaste. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En consecuencia, no hay ley que cumplir. Te dijeron. El fin de la ley es Cristo. Por lo tanto, no hay ley que guardar. Prepárate para conocer lo que nunca te dijeron. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Romanos, capítulo 10, versículo 4. Esta afirmación ha sido interpretada de diversas maneras. Número 1, Cristo es la terminación de la ley. Número 2, Cristo es la meta o propósito de la ley. Número 3, Cristo es el cumplimiento de la ley. Y número 4, Cristo es la terminación de la ley como medio de salvación. A la primera interpretación se le conoce como antinomianismo y es una perversión de las Escrituras, ya que Pablo menciona en Romanos capítulo 3, versículo 31, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Las otras tres interpretaciones son verdaderas. Pero la última parece concordar mejor con el contexto de este versículo, ya que el apóstol está contrastando la forma como Dios justifica por la fe con los intentos humanos de justificarse por medio de la obediencia a la ley. El mensaje del Evangelio es que Cristo es el fin de la ley como medio de buscar la justicia para todo aquel que ejerce fe. Quizás sea significativo mencionar que Pablo usa en este texto el término griego ley sin el artículo definido la. En la epístola a los Romanos, ley aparece unas 35 veces con el artículo y unas 40 veces sin él, lo que indica que Pablo se refiere al principio de la ley en general y no a una ley en particular. El versículo no muestra que se podía lograr la justicia mediante la observancia de la ley en el Antiguo Testamento y que con la venida de Cristo, la fe sustituyó a la ley como un medio de alcanzar la justicia. Desde la caída de Adán, Dios había revelado solo un camino por el cual los hombres pueden ser salvos: la fe en el Mesías venidero. Tampoco debe entenderse este pasaje en el sentido de que Cristo es la terminación de la ley de Dios y que por lo tanto los hombres no están más bajo la obligación de obedecerla. Cristo es la solución de la ley porque es la solución final del problema del pecado, hecho manifiesto por la ley. El propósito de Dios al proclamar sus leyes a Israel fue mostrarle su pecaminosidad y su necesidad de un Salvador. Pero los judíos habían pervertido el propósito de Dios y usado sus leyes, la moral y la ceremonial, como medio para establecer su propia justicia mediante sus esfuerzos de obediencia legalista. Cristo vino para poner fin a este abuso de la aplicación de la ley y para restablecer el sendero de la fe. Esta fe no abroga la ley, sino que la confirma y hace posible que los hombres cumplan con sus requerimientos. Pablo ya ha dicho que la justicia de Cristo se ha manifestado y que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Es evidente que comprende que estas afirmaciones suyas podrían hacer creer falsamente que la fe anula el principio de que haya una ley, y por eso el apóstol hace esta pregunta retórica y se apresura a darle respuesta con una negativa inmediata y categórica. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Es cierto que Pablo
y validó la idea judaica de que la ley era un medio para obtener la justificación y la insistencia también judaica de que los gentiles debían someterse al mismo método. Pero la ley, antes de ser abrogada, es confirmada en su verdadera función mediante el método dispuesto por Dios para justificar a los pecadores. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos capítulo 13, versículo 10. Este texto muestra que la demanda de la ley se resume en amor cristiano, pues el cumplimiento de la ley es el amor. En ningún momento hace referencia a ignorar los mandamientos de la ley. Vivir conforme al Espíritu significa una vida en la cual se cumplen las justas demandas de la ley, una vida de amor y de amante obediencia. De ahí que el que ama a sus prójimos ha cumplido el propósito de la ley. Todos los mandamientos de Dios se basan en el principio único del amor. Por lo tanto, la ley divina no puede ser perfectamente obedecida solamente con la conformidad externa a la letra. La verdadera obediencia tiene que ver con el corazón y el espíritu. El cumplimiento de la ley no es una sujeción externa a ella, sino amor sincero. Los judíos habían sido lentos para creer y practicar esta verdad fundamental, a pesar de las claras enseñanzas de Moisés sobre el tema. Convirtieron la ley de amor de Dios en un código rígido, sin amor y de requerimientos legales. Diezmaban meticulosamente la menta, el eneldo y el comino, pero pasaban por alto los asuntos más importantes de la ley: la fe, la justicia, la misericordia y el amor de Dios. Por eso Jesús procuró revelarles vez tras vez el verdadero propósito de los mandamientos de su Padre. Enseñaba que todos los mandamientos se resumen en el amor y que la característica distintiva de un discípulo obediente es el amor por sus prójimos. De manera que si tienes amor en tu corazón, has cumplido la ley. ¿Cómo se explica el cumplimiento de la ley es el amor? La respuesta es que si amamos a Dios, primer gran mandamiento, no vamos a tener dioses ajenos delante de Él. No vamos a tener imágenes para adorarlas. No tomaremos su nombre en vano y respetaremos su día de reposo. Ahora, si amamos a nuestro prójimo, el segundo y gran mandamiento, vamos a honrar padre y madre. No mataremos. No cometeremos adulterio. No robaremos. No le diremos falso testimonio y no codiciaremos ninguna de sus posesiones. De esta forma, se evidencia que el cumplimiento de la ley es el amor. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos capítulo 6, versículo 14. Lo primero que debemos considerar es que Pablo no se refiere aquí a una ley en particular, sino a ley como un principio general. Lo que quiere decir es que los cristianos no están bajo ley como un camino de salvación, sino bajo gracia. La ley no puede salvar a un pecador ni puede poner fin al pecado o a su dominio. La ley solo revela el pecado. Y debido a la pecaminosidad del hombre, la ley agranda, por así decirlo, la transgresión. La ley no puede perdonar los pecados, ni suministra poder alguno para vencerlos. El pecador que procura salvarse guardando la ley, solo encontrará condenación y estará más fuertemente atado a su pecado.
donde quiera que se mantenga el principio de que el hombre puede salvarse a sí mismo por sus propias obras, no habrá ninguna barrera eficaz contra el pecado. El cristiano no debe buscar la salvación en forma legalista, como si pudiera ser salvado por sus propias obras de obediencia. Reconoce que es transgresor de la ley divina, que por su propia fuerza es completamente incapaz de cumplir con los requerimientos de ella, que con justicia merece estar bajo su condenación, pero por fe en Cristo se entrega a la gracia y a la misericordia de Dios. Entonces, por la gracia del Señor, es perdonado su pasado pecaminoso y recibe poder divino para caminar en vida nueva. Cuando alguien está bajo la ley, el pecado continúa dominándolo a pesar de sus mejores esfuerzos, porque la ley no puede liberarlo del poder del pecado. Sin embargo, cuando está bajo la gracia, la lucha contra el pecado no es una esperanza que se ha desvanecido, sino un triunfo cierto. El ofrecimiento de estar bajo la gracia para obtener la victoria sobre el pecado y el poder que capacita para lograr cada virtud han sido brindados a cada uno de los descendientes de Adán. Pablo afirma que mientras una persona esté bajo la ley, permanece también bajo el dominio del pecado, pues la ley no puede salvarlo ni de la condenación del pecado ni de su poder. Pero los que están bajo la gracia no solo reciben la liberación de la condenación, sino también el poder para vencer. En esta forma, el pecado ya no tiene poder sobre ellos. Dicho de otro modo, la gracia nos capacita para obedecer. Y por quien recibimos la gracia para la obediencia a la fe. Romanos capítulo 1, versículo 5. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 14. El texto citado de Colosenses es forzado por muchos para sacar una conclusión que el texto no indica. Anulando el acta De los decretos. La expresión en griego de acta usada en este pasaje es hierógrafon, que significa, como otras versiones lo traducen, documento de deuda, manuscrito o nota de cargo, documento acusatorio. Es decir, Cristo anuló la cuenta de nuestros pecados con sus obligaciones, multas, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Los que señalan que la ley fue clavada en la cruz harían bien en notar que en toda la epístola a los colosenses no se habla para nada de ley. Si fuese realmente la ley la que fue anulada, la palabra empleada en Colosenses 2.14 no sería hierógrafon, sino nomia. Por otra parte, es difícil aceptar que Pablo, quien sostenía la santidad de la ley y su inmutabilidad, aquí la hiciera invalidar. Esto fue lo que nunca te dijeron.